que significa la palabra Buda, viene del sánscrito budo, es como de iluminarse, despertarse, ser consciente. La conciencia, del latín conscientia, conocimiento compartido, pero diferente de la definición de conciencia, SC, de ser consciente de ello. Se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, pero también se refiere a la moral o bien a la percepción normal de los estímulos del interior y el exterior. Conscientia significa literalmente con conocimiento, del latín conscientia. Conscientia. ¿Tiene conocimiento de qué? De ti mismo. Entonces, la conciencia crea la vibración y esta vibración es luz. La conciencia guarda relación con la raíz de la densidad de vibración. Depende del estado en el que uno esté. Si estás plenamente consciente, con el solo hecho de cerrar los ojos, aunque sigas estando consciente y no estés dormido, también hay unas ondas particulares que operan. Podemos observar la creación y vemos que la mayoría de espacio aparentemente es vacío, y lo que vemos que se aglutina son como formas que a un microscopio también son mayormente vacíos. A la larga todo es energía, pero una especie de energía inteligente que se organiza de una forma y obedece a determinadas leyes invisibles. La ley está, no sabemos de dónde sale, opera dentro de este cosmos y a través de esa energía forma las estructuras y desarrolla los efectos a las causas. ¿Bien? Entonces casi todo es invisible. En los espectros de la luz lo vemos, las ondas que son más cortas o las que son más largas. Hay una percepción de la mente colectiva buscando encontrarse a sí misma. Y esa conciencia, buscándose a sí mismo, tratando de entenderse a sí misma, proyecta en el universo lo que podemos llamar espacio-tiempo, y dentro de ello una partícula de información que llamamos fotón. La conciencia es el microcosmos de la ley del uno. Es importante hablar de la conciencia y de la creación. Es el punto inicial de cómo empezó todo, si estuviésemos hablando de un inicio, porque aquí no existe tiempo ni el espacio, simplemente la eternidad. Lo primero que existe, si hablásemos de tiempo, el infinito, es lo que siempre encontramos. Mitología que uno vea o estudie cultura antigua siempre van a decir lo mismo. Lo primero que existió fue un eterno infinito. Existía la totalidad, aunque no viésemos un algo o no existiese una ley o una figura o una forma o una luz o un color, no existía nada salvo el infinito, el espacio. Existía todo aunque no había nada. Eso fue lo primero, lo infinito. Lo segundo, el infinito se hace consciente. Me hago consciente, digo, ¿qué está pasando? Lo tercero, el creador surge a consecuencia del deseo del uno infinito en experimentarse a sí mismo. La primera conciencia que está existiendo de sí mismo es el uno, a quien llamamos el perfecto. Él es el que siempre ha existido, no existe ni en el tiempo ni en el espacio. La luz, por muy grande que sea la luz de los grandes cielos, no es más que un reflejo de su propio ser, una circunstancia en la que él se refleja a sí mismo, pero él mismo es más que la gran luz. Entonces él, que es un uno infinito, que lo es todo realmente, aunque nosotros no podamos comprender la magnitud de lo que él es, se hace consciente de sí mismo y se refleja a sí mismo. Un ejemplo: me pongo delante de una espejo o estoy yo en una habitación y digo, ¿quién soy yo? El razonamiento de qué soy
Me pongo un espejo delante y ya estoy viendo un reflejo de mí mismo. Entonces ya no estoy yo solo, está el espejo, pero el espejo está reflejándome a mí mismo. Imaginemos que soy una especie de Dios y al tener tanto poder, mi solo reflejo también es algo, no es solamente una proyección holográfica. Entonces ya soy yo y mi reflejo. De esa manera el perfecto tiene un reflejo de sí mismo. Podríamos llamar a este reflejo emanación. Como él piensa y tiene un razonamiento sobre soy, existo, soy consciente de mí mismo, ese pensamiento se proyecta. Ese pensamiento la podemos llamar Bárbelo o Barbeló, la gran madre, que es el pensamiento o prepensamiento del Padre. Digo prepensamiento porque él aún no desarrolla una idea de voy a hacer esto, voy a proyectar lo otro, qué será tal cosa. Acuérdense, no estoy limitando a espacio-tiempo, simplemente tengo que decir el inicio porque por algún lado tengo que empezar. Ese prepensamiento, antes de proyectar cualquier realidad, cualquier cosa que quiera crear, cualquier idea, ese prepensamiento es su propio reflejo y él lo llama Barbeló, la madre, su prepensamiento. A partir de ahí vienen otras emanaciones que son reflejos de sí mismo, pero como yo soy el original, el espejo es solo mi reflejo. No es original, yo soy el original, el espejo solamente me está reflejando a mí. Sin embargo, tengo tanto poder que mi reflejo no es vano. Y como yo tengo conciencia, mi reflejo también tiene conciencia. El creador surge a consecuencia del deseo del uno infinito en experimentarse a sí mismo. Quiere ver cómo se proyecta su propia idea en él mismo. Pero yo diría, bueno, me quiero experimentar fuera de mí. Pero al decir fuera, ya estoy generando una separación. Porque estoy diciendo, vale, existe este cuarto, yo soy quien existe, yo soy consciente de mí mismo y quiero verme a mí mismo. Puedo hacerlo a través del espejo o puedo proyectarme como un duplicado delante mío. Pero ¿dónde lo duplico? Fuera de mí y dentro de la habitación. No puede ser porque la habitación soy yo. O sea, no hay nada separado del perfecto. Por consiguiente, si él quiere mostrarse o proyectarse a sí mismo y él lo es todo, pues esa proyección tiene que proyectarse dentro de sí mismo. Yo soy quien existe, pero yo estoy diciendo, limitando un cuerpo, pero hay una habitación. Sin embargo, si yo soy uno, la habitación no puede estar allá y yo aquí. La silla no puede estar allá si yo la creo con mi mente. Porque si yo soy todo, un límite, y yo creo la silla está fuera del límite, entonces hay algo más. No, yo soy el único que existe, entonces la silla tiene que estar aquí. Por consiguiente no hay un espacio ni un tiempo porque la silla la estoy proyectando dentro de mi mente en lo que yo soy. Así es como quiero entender que toda la creación está dentro del infinito uno, o sea, del perfecto. Toda la creación está dentro de él, no está fuera. Igual que pensamos, no, estamos separados de Dios, nos falta comunicación con Dios, somos el hijo pródigo separado. No existe un Dios está aquí y yo allá, porque si aquí está Dios y yo estoy aquí, ¿eso de aquí qué es? Si Dios es esto y esto aquí ¿qué es? ¿Diablo? ¿Dios segunda parte? ¿Una réplica de Dios? Dios es todo, entonces si es todo no puede haber nada afuera. Esa idea la creó. Nunca hemos salido de Dios. Nuestro ego nos hace pensar que estamos separados de Dios, como si existiese un universo paralelo que Dios dijo fuera, echa para allá, no haces parte de mí. Imposible, todo está dentro de Dios. Nuestra idea de separación está también dentro de Dios. Es como un sueño dentro de otro sueño y dentro de otro sueño.
y cada uno de esos sueños tiene una capa que podríamos llamar velo, que podríamos también definir como olvido. No me acuerdo, no consigo percibir, pero en algún momento pasaremos de esa fase y empezaremos a comprender que caemos en un sueño. ¿Sí? De ahí que dice la escritura, y el hombre fue puesto en sueño profundo. Ahí estamos nosotros en el sueño profundo. El creador surge a consecuencia del deseo de un infinito en experimentarse a sí mismo, palabra importante, experimentar a sí mismo, y genera esa plenitud, la nada que tiene el potencial de ser. La nada, aunque no digo nada porque no es algo como nosotros ahora definimos. Esto es esto se llama así, le doy nombre a esto tiene tal forma. Pero no quiere decir que si no haya nada, es que Dios es nada. No, sino que es todo, pero no son las formas que vinieron a concentrarse posteriormente. En otras palabras, la sala existe, pero no quiere decir que no exista nada en esta casa, simplemente todavía no he creado esto y creo lo otro y creo lo otro. ¿Y de dónde lo creo? De la propia conciencia que hay en esta casa, digamos energía. Aquí en la casa sigue habiendo energía, pues tomo y creo con la energía, organizo los átomos, las moléculas, las estructuras y formo una vela. Vuelvo a coger los átomos porque son cargas de energía, entonces la conciencia se convierte en energía, la energía en átomo, el átomo en molécula y formo otra estructura. Entonces doy lugar a todas las cosas y todas se mantienen vibrando, aunque yo no lo vea a simple vista, vibrando, porque es energía y está todo ahí. Y las cosas que están en la tierra, ¿de dónde salieron? Tomo tierra, agua, fuego y aire que están en la tierra y les doy una forma distinta y creo los árboles, creo el agua, creo las nubes, creo las cosas. Simplemente es cómo hay un proceso en que la conciencia toma esa energía y le da estructuras determinadas y le dice, esta es la forma que tiene. Entonces ahí tiene que haber una ley que diga, te quedas así y no te mueves. Es esa nada, digo nada porque nosotros creemos que es nada porque no vemos nada, pero es energía, es potencial, que tiene el potencial de ser en el sentido de que tiene la capacidad de poder proyectarse. Entonces no es nada. Yo no puedo, si aquí tengo una vasija vacía, si está vacía no puede ella sola crearse en la forma que le dé la gana y convertirse en una serpiente o convertirse en un avión. No puede en sí misma, a menos de que sea una conciencia que es capaz de crear su propia realidad. Y dice, me creo en lo que yo quiera, me convierto en lo que yo crea, soy lo que yo quiero. Pero entonces esa idea de decir, me apetece ser o me apetece conocer, es lo que tiene que aparecer. En primera instancia me hago consciente de mí mismo, existo, soy, Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, una vez existe ese planteamiento, digo, me gustaría experimentar algo. Pienso, tengo tal capacidad de hacer lo que me dé la gana, que quiero crear y creo. Y una vez creo, digo, bueno, me gustaría entrar dentro de lo que he creado y jugar. Entonces, para poder hacerlo, tengo que crear una conciencia inferior que entre en comunicación o en conexión con el resto de cosas. Un ejemplo, creo la silla que es de madera, pero yo no soy físico, entonces yo no puedo disfrutar de la silla, no me puedo sentar porque me siento y la atravieso. Yo soy invisible, soy incorpóreo, pero la silla está compuesta por determinada carga de energía organizada de tal manera y sirve para una función, para que una persona que tenga una proporción física también se pueda sentar.
El aire no se puede sentar ahí, o el agua no se puede sentar. Por consiguiente, tengo que crear primero cosas organizadas, creo todas esas estructuras y entonces digo, necesito un vehículo que sea de la misma consistencia de eso. Entonces tengo que crear un vehículo que sea físico según las cosas físicas que cree. Luego tengo que crear una manera en la que proyecto mi conciencia de una forma individualizada para que entre en ese vehículo que llamo cuerpo y lo mueva. Así es como yo experimento la creación que he creado. Tengo que crear cosas que estén en conexión conmigo, pero que puedan percibir el sueño, la realidad, el programa que yo estoy creando. Ahí es donde entra el alma. El alma es el vehículo. Y para que pueda experimentar, le pongo un compañero anexo que llamamos mente. La mente es la que hace que yo pueda decir, percibo que esto es real, aunque es un sueño, percibo que es real, lo estoy tocando. ¿Por qué? Porque la mente se conecta con el alma para hacer percibir que los átomos que están en el vehículo que uso, que he creado, se conectan con esto. Entonces la mente es la que me hace percibir eso. Si no tuviese la mente, no sentiría aquí, ni siquiera podría ver, porque los ojos también son físicos. Tengo que crear algo de la misma consistencia de las cosas que están alrededor. Si aquí todo es átomo, tengo que crear un cuerpo de átomos. El papel de la mente son dos cosas principalmente: entrar en el círculo de espacio-tiempo para hacer lo que llamamos causa-efecto, es el papel de la mente, y lo segundo es hacer que el aspecto espiritual de la conciencia perciba la materia. Si no fuese a través de eso, nosotros no percibimos esto, no veríamos todas estas cosas, porque el ojo es físico y necesita que la mente le diga al alma: lo que estás percibiendo tiene esta forma y tiene tal otra, y estos son colores y estos son formas. Los sentidos, los 5 sentidos operan a través de la mente para que el alma experimente el sueño. Si no, el alma estaría aquí, no vería, no oiría, diría: no sé ni dónde estoy. Son necesarios para percibir el sueño, o sea, o el holograma este. Esa plenitud se manifiesta a sus percepciones, emanaciones, una parte de mí, pero no se va afuera. Simplemente soy tan grande porque lo ocupo todo, que dentro de mí mismo, que todo es conciencia, todo es energía, proyecto réplicas de mí, pero en escala más pequeña. Lo que decían los fractales, se repite la misma secuencia. Ahora imaginemos una galaxia que dentro de ella más pequeña crea sistemas estelares, más pequeño crea sistemas solares, más pequeño crea planetas o mundos. Dentro de esos planetas, submundos que podríamos llamar el mundo animal, el mundo mineral, ¿no? Después está el plano del océano, que es un mundo aparte. Nosotros nos metemos ahí, necesitamos equipos particulares para estar ahí dentro. Después las aves arriba, ¿no? Cada uno en un submundo. Los insectos que viven dentro de los árboles son distintos de nosotros, aunque estemos en el mismo planeta. Entonces son mundos dentro de mundos, y después está el mundo molecular, el mundo atómico y el mundo subatómico de los quarks. Desde el más grande visible. Entonces todo es como fractal, pero más grande que las galaxias está el universo en sí, que es infinito, y dentro, ese universo está dentro del propio perfecto, o sea, del uno, que es infinito. Por consiguiente, lo primero que hace es proyectar réplicas de sí mismo dentro, como si yo dijese: bueno, ahora yo solamente soy como Pinocho, o soy como un espantapájaros, no tengo nada, pero
soy capaz de proyectar dentro de mí mismo algo que le voy a llamar células. Y empiezo a crear células dentro de mí. Y pienso dentro de la célula, quiero crear algo más pequeño que la célula dentro de la célula. Cada réplica chiquitita tiene el componente de todo que es más grande. Y se hicieron varias investigaciones científicas y se cogió una cadena de ADN, se tomó una partícula de esa cadena de ADN y se llevó a otra habitación. Se manipuló esta y esta reaccionó. Aunque se hiciese eso, incluso con un fotón, coges la partícula aquí y la otra la llevas hacia el otro lado de la galaxia, cambias esta y se cambia esta. Que es un holograma. Son partículas que están en dos sitios al mismo tiempo. Entonces no podemos decir que Dios está separado de nosotros. Es una percepción errada. Nosotros estamos dentro de Dios y Dios es parte de cada una de nuestras partes. Es parte de esto, es parte de esto, la conciencia en todas las cosas. Cómo le enseñaban a Todd cómo construir las pirámides. Él dice, es que entramos en conexión con la conciencia de la propia piedra, porque las piedras mismas, todo es conciencia. Entras en comunicación y la piedra se forma de la manera que tu conciencia le está diciendo, y hay una comunicación entre tú y la piedra, y le dices cómo quiere que se organice y ella se estructura en una forma de cristal, y montaban las pirámides de esa manera. No existe ley de gravedad que impide que tienes que levantar unos bloques como ponen en las películas y los documentales, un montón de negros cargando con rodillos y no sé qué y levantando la estructura. No, dice, todo se hizo con la mente. Como nos comunicamos con la estructura, porque todo es conciencia. Las piedras, el agua, el viento, las hojas, los insectos, todo es conciencia. Es solo cuestión de que tu conciencia sea capaz de entrar en comunicación con esa conciencia. Si uno coge con la conciencia y le dice a la montaña, en comunicación a la montaña, muévete y tírate al mar, la montaña lo hace porque entras en comunicación con la conciencia que es la montaña. Distinto es que tenga un alma como la tengo yo, que yo me ponga a hablar con la montaña como si fuese una persona. Eso es un aspecto distinto. Hay diferentes niveles de la conciencia, eso es a lo que quiero entrar ahora, y por eso nosotros nos comunicamos entre nosotros de una manera, pero con un animal no tendríamos esa afinidad, no nos entendería, o no nos, si quisiésemos explicar a un perro, no pases la calle porque puede pasar esto y lo otro, a lo mejor no nos entiende. Mucho menos si se lo decimos a una culebra, porque su capacidad de conciencia aún no está evolucionada al grado de poder comprender las cosas que nosotros comprendemos. Lo mismo si nosotros razonamos con un Dios, razonamos con una conciencia de vibración mayor, cosas que dirán, eso son ridiculeces. A lo mejor no nos juzgan, pero para nosotros es importante, o para nosotros no tiene sentido y para ellos es lógico. Esa plenitud se manifiesta a sus percepciones como el espacio o espacio exterior. Primero tiene que haber la infinitud y después se proyecta ese primer espacio. Aún no hablo de espacio-tiempo, eso aparece después. El concepto de tiempo está relacionado también con algo fijo. Un ejemplo, aquí hay un espacio, pero no puede haber tiempo en tanto no existe una puerta. ¿Por qué? Porque no hay un cálculo de cuánto tardo yo desde aquí hasta que llego a la puerta. Pero si no hay nada, no puede haber tiempo. Porque cuánto tardo yo en ir a qué, a la nada. O cuánto tardo yo puedo estar horas y horas en cuanto a qué percepción, moviéndome a la izquierda o a la derecha si no hay nada, como punto de referencia. Pero si yo creo cosas en un espacio, entonces ya puede haber tiempo
que es relativo a cuánto tardo yo en llegar a ese objeto. Entonces ya estoy midiendo algo. ¿Sí se entiende eso? Entonces tiene que haber un espacio para que entonces se pueda desarrollar un algo dentro de ese espacio. Pero aún no hay tiempo, en tanto no hay al menos dos objetos que sirvan como punto de referencia que tardaría de aquí a allá. Cuarto, el creador se divide. No que se parta por la mitad y él se queda mitad aquí, mitad aquí, sino que coge una fracción de sí mismo y la lleva hacia el exterior. Un ejemplo, padres, ¿sí? Que tomamos nuestra semilla, la depositamos en el óvulo y después se replica un niño. Tiempo después lo ves y esa imagen semejanza tuya. Pero tú no te partiste en un pedazo para ahora ponerlo a él. Él es una partícula de ti, una partícula tuya. Y a medida que pasa el tiempo vemos en todo el planeta Tierra un montón de seres humanos, pero todos son réplicas y clones. La sangre no hace más que clonarse, se clona y se clona y se replica, y los seres humanos nos replicamos. Solamente hay algunas diferencias, pero todos somos clones. Y dice Pablo, y de una sangre hizo a todo el género humano, o a todas las naciones de la humanidad, de una sangre. Como todos somos distintos, porque se replica y se replica, pero cuando se replica yo no dejo de ser yo, simplemente la parte mía, yo pongo una aportación de mi esencia, se replica y crea otra persona, y esa toma una parte de sí mismo, se replica y crea otra. Ahora el creador, ¿qué hace? Toma una parte de sí, no dejando de ser él, simplemente toma una parte de su energía y replica. Evidentemente la réplica en esos cánones no es tan grande, ni tan poderosa, ni tan majestuosa como la fuente de origen. Tan sencillo como en un espejo. A medida que ponemos más espejos, el reflejo del siguiente espejo es más oscuro. Un primer espejo nos vemos casi como nosotros. El otro, con respecto a este, se ve casi como este. Y el siguiente casi como casi, hasta que igual se diluye cualquier cosa en el agua. A medida que se diluye, la esencia es menos, pero no quiere decir que deja de ser. Pero el vehículo que hay aquí dentro y que no vemos, ese es realmente puro. Y esa esencia que viene de acá arriba, simplemente no lo vemos porque como es una conciencia y vibración muy por encima de lo que vemos, el conductor no lo percibimos, el conductor, lo que llamamos alma. Es una vibración de conciencia tan alta. El creador se divide o crea porciones individualizadas de sí mismo. Eso es lo que podemos llamar Elohim. Decimos, no, Elohim significa Dios. No, Elohim significa dioses, pero en un sentido conceptual podemos decir que se llama Dios. Ojo, eso no quiere decir que la definición que nosotros usamos comúnmente, o las religiones o las mitologías, cuando dicen Dios como el único Dios, se refiere a eso. El uno infinito, el perfecto, no es Dios. Él es más grande que el concepto de Dios. En otras palabras, nuestra idea que hemos tenido de Dios es que Dios esto, Dios lo otro, porque la religión y Dios, porque Dios juzga y Dios manda la ley, porque Dios nos ama, somos hijos. Todos esos conceptos son relativos a la mente colectiva. No son relativas al perfecto. El perfecto es aún algo más grande que la propia idea que nosotros tenemos de Dios.
La idea de Dios pertenece a la mente colectiva. Ahí nace Dios, sea como concepto o sea como identidad. Más arriba hay un concepto mayor que Dios, que es el perfecto y el absoluto. Encima de Dios existe el Padre, encima del Padre existe el Hijo, encima del Hijo existe Bárbaro y encima del Bárbaro existe el perfecto. Imaginemos la mente colectiva de donde nosotros provenimos, el origen de las almas que vienen de ese universo, la mente colectiva. Encima de la mente colectiva imaginémonos el Hijo, por ejemplo. Al lado podemos poner al Padre, arriba podemos poner la Madre, Bárbaro, y arriba el perfecto. Estos tres, que son la Madre, el Hijo y el Padre, representan el concepto de Padre Creador o Padre Eterno. Entonces la mente colectiva representa ese concepto de Dios. Cuando yo me refiero a Hijo, no estoy hablando de Jesús. Cuando estoy hablando de Padre Eterno o Padre Creador, no me estoy refiriendo a Dios. Todos esos conceptos vienen después a través de la proyección de la mente colectiva en lo que nosotros llamamos el cosmos. Jesús está personificando al Hijo, pero no es el Hijo. Bárbaro personifica el prepensamiento del perfecto. Aparece el espacio o espacio exterior. Entonces el creador se divide y crea porciones individualizadas de sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Bárbaro crea, o sea, el prepensamiento del perfecto crea al Hijo y crea al Padre. Ellos tres, lo que es el pensamiento del perfecto, el Padre y el Hijo, representan el Padre Eterno o el Padre Creador. Ahora, ellos crean para el Hijo un primer universo, un universo espiritual, un primer universo del Hijo, con 4 reinos. Los 4 reinos, cada uno con 3, tiene 12, entonces crean estos reinos. Pero para que esos reinos tengan gente, hace falta primero que se estructuren. Entonces se estructura y aparecen esas primeras almas que pueblan esos lugares celestiales. Todas esas almas que aparecen es lo que nosotros llamamos la mente colectiva y se denominan Elohim. Ellos representan la idea de Dios. A través de ellos se proyecta la idea de Dios a los universos, a las galaxias, a todos ellos. Entonces, imaginémonos primero un universo que es espíritu, debajo un universo que es mente y debajo un universo que es materia. Imaginémonos nosotros en el universo que es materia. El universo que es mente influye en el universo que es materia. Y el universo que es espíritu influye en el universo que es mente. Todas las cosas siempre como un ejemplo unas de otras. Ahora, la conciencia lleva a la focalización del infinito en energía infinita, es decir, el logos o el amor. Lo primero que crea entonces el Hijo es lo que nosotros llamamos el logos. ¿Qué hace el logos? El logos lo que hace es que crea el espacio-tiempo y en ella crea la energía. ¿De qué manera? De fotón. Entonces tiene que aparecer la luz. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que crear estrellas. Las estrellas son las que se encargan de transportar ese fotón. Y hay muchas formas de energía a través de las cuales se crean todas las cosas. El universo de repente empieza a ver proyecciones de energía que se organizan de forma espiral. Nosotros diríamos, vale, empiezan a aparecer las galaxias, donde son un remolino
dentro otros remolinos, y como toda la conciencia se focaliza en lugares particulares, la conciencia se unifica y se crea luz. ¿Qué quiero decir con eso? Que de repente de lo que no se veía empiezan a aparecer puntitos que se compactan y aparecen estrellas. Todas las estrellas se focalizan en grupos y se ven sistemas estelares. Todos los sistemas estelares se empiezan a mover y se ve una galaxia. Y cuando vienes a ver, donde de repente no había nada, empiezan a aparecer lucecitas y se estructura de forma de remolinos. La mente colectiva crea una porción de esa a donde va a ir a manifestarse o a aparecer. Ya había 12 reinos. El 12º era el de la sabiduría. De ahí se proyectó la parte del universo donde nosotros estamos. Esta parte que llamamos mundo, cosmos, como queramos llamar. No me refiero al planeta Tierra, me refiero a esta parte del universo en la que nosotros estamos. Ya existían 12, entonces se proyectó un 13º desde el 12º, como una fracción del 12º, y a partir de ahí todo ese potencial de universos, sistemas estelares. El Padre Eterno, o sea, Madre, Hijo y Padre, llamémosle Padre Eterno a estos tres, el Padre Eterno no se encarga de esta parte que nosotros llamamos cosmos, toda la parte que se ha separado de Dios y que tiene que volver. No, esto es una porción de los 12 reinos del Hijo. O sea, tenemos 3, tomamos del tercero, el del Hijo, crea 12 reinos, y del 12º reino nace ese concepto de separación. Pero no es todo. Solamente una porción la que experimenta eso, esa idea de dualidad, o sea, me separo. El ego de repente manifiesta y dice, ¿qué sería estar separado de Dios? Pues mira, ¿quieres saber lo que es estar separado? Ahora experiméntalo. Porque tu solo pensamiento, siendo parte de la mente de Dios, es tan poderoso que no puedes pensar y pretender que no ocurra nada. Si yo pienso, ¿qué será imaginarme un ser que se trepa encima de los árboles? Y mientras lo estoy pensando, se ha manifestado ese animal y de repente aparece un simio y se sube encima del árbol, porque mi mente tiene ese poder para hacerlo. Si la mente colectiva es lo que es, o sea, es la mente del Hijo y el Hijo es la mente del perfecto, no puede simplemente pensar algo que no ocurra nada. Crea el cosmos. No podemos crear un macrocosmos, pero podemos crear un microcosmos. Preparamos comida, diseñamos un automóvil. O sea, ¿qué cosas no podemos hacer? Un montón de cosas siempre y cuando sea microcosmos. El creador es la concentración del infinito como un principio consciente llamado infinito inteligente. Otros lo llamamos fe, pero vamos a definirlo como infinito inteligente porque la idea de fe es más bien religiosa. Infinito inteligente es equivalente a lo que nosotros en la tierra llamamos fe, pero sin la apreciación religiosa. Cuando el infinito se centra en sí mismo, que es el punto clave, la conciencia es centrarse en sí mismo, entonces ocurre la creación. Y el sol central, no este sol, sino en el sentido del universo, emanado de la energía del amor, o sea, el logos, sale todo. A partir del sol central hay un ritmo y un flujo del infinito inteligente que se mueve por todo, desde dentro hacia afuera, hasta que todos los focos están completos. Y entonces su naturaleza o masa espiritual las llama hacia el interior hasta que se unen todos. Este es el ritmo de la realidad. Miren lo que estaba explicando antes, con todas las formas de cómo se van estructurando de forma espiral
la conciencia se focaliza hacia adentro en cada una de sus áreas, aunque nosotros veamos una estrella y la otra está lejísimo, en un sentido la mente no está lejos, porque un átomo no está lejos, o sí lo está. Un átomo no está lejos del otro, pero dentro del submundo seguramente el que está en un átomo diría al otro, ¡chuf, qué lejos está! O el que está en el núcleo del átomo diría al electrón, pero qué lejos está. Pero realmente no está lejos. Eso es lo que ocurre dentro de Dios. Nosotros supongamos que somos Dios. Para Dios los átomos no están fuera, ni hay mucha distancia entre un átomo y el otro. Para nosotros ni siquiera están separados. Es como si fuesen uno. El logos o amor crea la vibración en el espacio-tiempo para formar el fotón, es decir, la partícula o paquete de información de la luz. Así es como de repente no había nada y dice hágase la luz y aparece la luz. En el momento que los complejos de pensamiento de amor, llamémosle mente colectiva, empiezan a surgir y se aglomeran, alcanzan el punto en que pasan a manifestarse como vida o existencia. Son tantos, el nivel de conciencia es tanto, que la mente colectiva ahora necesita un recurso para poder aparecer. Entonces imaginémonos nosotros dentro de la mente un montón de pensamientos que dicen quiero experimentar el sueño y quiero, de repente dice, bueno, venga, proyéctense, y salen un montón de lucecitas y entran en un cuerpo, este entra, y este le tocó Marte, este le tocó en Andrómeda, este le tocó en las Pléyades, este le tocó en la Atlántida y este le tocó en México. A cada una de esas proyecciones de la mente colectiva llegó a tal punto que ya no podía aguantar y salen y empiezan a proyectarse. Para la mente colectiva simplemente hace pum y cada uno se proyecta. Pero nosotros que estamos dentro del espacio-tiempo lo veríamos como que este se proyectó hace 15.000 años, este ayer y este se proyectará dentro de 500 años. Pero porque nosotros estando en el tiempo-espacio pensamos que ocurre de esa manera, pero simplemente se proyecta, experimenta y vuelve. Para Dios no existe tiempo, entonces solamente fue un pensamiento. Me separé y volví. Pero para los que están dentro del espacio y el tiempo, sí es como si pasasen millones de años y miles de experiencias. Entonces el tiempo-espacio empieza a replegar todas las formas de vida. La conciencia se experimenta por medio de individualizaciones de sí, llamadas almas. La conciencia somos todos en la mente colectiva, pero como no vamos a entrar en un solo cuerpo, porque no vamos a experimentar suficiente en cuerpo dentro del espacio-tiempo, porque para experimentar lo que sería trabajar de albañil en un cuerpo, tardaría 40 años viviendo en el albañil y el resto del universo vacío. No, experimento en diferentes lugares, universos paralelos, todo lo que haga falta, el mundo, sistemas, etc. Yo mismo, porque somos uno, yo mismo, y este como albañil, el otro como navegante, el otro, y este experimenta como navegante lo que es conocer el océano, ver las aves, tocar el agua, pescar, y el tiempo que le toque experimenta. El otro que lo hace de albañil, pues como albañil. El otro que es astronauta, pues como astronauta. El otro experimenta la etapa de niño, después disfruta la adolescente, la del anciano. Cada uno va experimentando su fase en tantas partes del universo, y de esta manera la conciencia se experimenta a sí misma por medio de almas dentro de cuerpos en todo el universo. Y está aprendiendo, se está experimentando, se está desarrollando, se está conociendo a sí mismo. Sus propias experiencias. Claro. Y vemos que como si fuésemos todos personas separadas, pero realmente somos uno, que de repente nos proyectamos fuera, experimentamos y volveremos. Es decir, creé un sueño y quiero disfrutarlo.
Pero el ego es el que nos engaña para que entonces hagamos cosas que hacen que la mente genere causa-efecto y nos meta en problemas. Somos uno, imaginando que somos un cuerpo, pero las células del pie están pasando su historia y las células de la cabeza, o la neurona, están con su propia historia, cada uno en su mundo. El ego es el que dice no existe nada más sino nosotras las neuronas, qué pie ni qué pie, eso no existe, eso es una teoría de la conspiración. El ejemplo de nuestro cuerpo es que por eso el cuerpo es cuerpo, porque es el ejemplo básico de experiencia de la conciencia. Se explica cómo es el universo. Se crearon secuencias que tienen las octavas, la música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la siguiente octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la siguiente octava, y el sonido va aumentando en grave o en agudos hacia la izquierda, ¿no? Así es como se proyectó el holograma. Entramos y ahora mismo estamos en una de las escalas, estamos en mi, entonces estamos a punto de pasar a fa, y cuando lleguemos a do pasaremos una estancia distinta adentro hasta que lleguemos a la plenitud de la conciencia, experimentándolo como luz. El papel es volver a casa a través de la conciencia. Parte del olvido y parte de eso es precisamente que no interrumpamos el libre albedrío hasta que hayamos terminado el proceso. Y si lo interrumpimos es porque hemos despertado. Despertar quiere decir que pasé a do, re, mi, fa, así. O pasé, si es luz, pues ahora estamos en amarillo, pasé al verde. Ya lo comprendí, pues no hace falta seguir ahí. Como el caso de Pedro, Pablo, Jesús, Siddhartha Gautama, llega un momento en que dicen, ya lo entendí, y ahora sí, si quieres, aquí estoy, si quieres córtame el cuello, ya entendí, yo ya resucité. No me he muerto, pero yo ya resucité, ya entendí. Mi conciencia ya pasó al siguiente nivel, simplemente aún estoy en automóvil, pero yo ya trascendí. Cuando salgas del cuerpo, entras en el cuerpo que es de la siguiente nivel. De ahí que la idea de resucitar la tengamos tan deformada, pensamos que se murió y el cuerpo tiene que volver a la vida. Toda la conciencia se percibe a través de octavas, como la música, teniendo cada alma 7 cuerpos. Cada uno activado en un color, espectro de la luz o vibración según su nivel de conciencia o proceso evolutivo de conciencia. Imaginemos que ahora tenemos un montón de cuerpos que son espirituales, pero solo estamos en el rayo verde, o sea, la parte de la vibración de la luz amarillo. Cuando hayamos aumentado esa conciencia, habremos activado el de color verde. Eso es lo que otros llaman trascender, otros lo llaman despertar de la conciencia, el cuerpo de Buda, otros le llaman la iluminación, otros le llamamos resurrección, porque en hebreo dice levantarnos, es pasar a la siguiente secuencia. Las octavas sí son ciclos de conciencia, van ligados a dimensiones, una dimensión en la cual se opera esa densidad. Es decir, cada octava o densidad comprende un nivel o dimensión. Dimensiones de conciencia igual densidades de toma de conciencia. Bien, algunas explicaciones respecto de cómo ha sido nuestro proceso como alma. No todas las almas siguen el mismo proceso, o sea, hay algunas almas, por ejemplo, que las podemos definir como wanderers. ¿De dónde vienen los wanderers? Vienen de diferentes sistemas estelares. El wanderer es un alma, una conciencia que ya ha pasado sus etapas, se ha desarrollado en otras galaxias, pero entra, y en la Tierra hay muchos wanderers. Entonces entra aquí porque ha decidido venir a colaborar, a experimentar y dice, bueno, aprovecho el experimento, echo para atrás, pero colaboro con otras personas. Jesús hizo eso, Jesús fue en retroceso, Jesús
no estaba en el mismo proceso que nosotros. Él fue de adelante hacia atrás con tal de colaborarnos a nosotros. Por eso ahora Jesús no está en cuarta densidad como nosotros iremos. Jesús ya está en quinta. Pero tiene que ir hacia atrás por el amor que tenía para querer colaborar. Como dice Isaías, ¿y a quién enviaré? Él dice, envíame a mí. Isaías no lo decía de sí mismo, lo decía de Jesús. Jesús es el que estaba diciendo, envíame a mí. Yo he hecho para atrás con tal de colaborarles a ellos con un aprendizaje de amor y de un paradigma que es falso, que es el concepto de muerte. Si no me ven morir y revivir, no van a entender. Hay muchas almas que hacen eso, hay muchas almas que colaboran. Por ejemplo, cuando empezó la etapa de la civilización egipcia, sumeria y todo eso, cuando se hundió la Atlántida, muchos de los atlantes, no eran muchos, digo muchos porque eran, no me acuerdo, decenas o 150 o algo así, de ellos, fueron los pocos que consiguieron trascender y en vez de haber elegido ir al siguiente nivel, dijeron no, vamos a ayudar a la siguiente generación. Y a partir de ahí han colaborado con la humanidad. Tot, Ra, muchos de ellos son seres que vinieron de aquel entonces y han seguido colaborando a la humanidad y enseñando información. No quisieron, voluntariamente no quisieron avanzar, sino que prefirieron colaborar con la siguiente generación, entrando en un cuerpo. Y ahí apareció Hermes Trismegisto. Él ya había avanzado en muchas cosas, pero prefirió regresar para colaborar en el avance. Hubo en determinado momento varias guerras en nuestro sistema solar. Maldek, que era un planeta que había entre Marte y Júpiter, reventó por los conflictos internos que tuvieron. Mucha gente de Marte fue enviada aquí y hubo conciencias de Maldek y de Marte en determinadas épocas que regresaron como si hubiesen repetido escuela y entraron aquí a la Tierra. Entraron en tal punto de retroceso espiritual, de caída respecto del ego, que dijeron, ¿saben que no queremos entrar en cuerpos de tercera densidad? Vamos a la segunda densidad. O sea, prefirieron entrar en cuerpos de animales porque necesitaban que la madre naturaleza les enseñaba los principios del amor, porque se habían degradado a tal grado que no se consideraron dignos de poder continuar en ese estado. Un ejemplo de la primera densidad, o sea, la conciencia entra en el juego, en el videojuego que llamamos universo. La conciencia se proyecta afuera y dice, vale, vamos a empezar el juego de los niveles, nivel 1, 2, 3, 4, llega al 7 otra vez, 1, empieza el juego. ¿Cuál es el primer nivel de juego? Densidad 1. Es el ciclo u octava de la propia conciencia, toma de conciencia. ¿Cómo empezamos el juego? Primero despertando y decir qué pasa, dónde estoy, quién soy. ¿Cómo empieza la primera conciencia respecto a la naturaleza? Donde la vida acuática y mineral aprende del fuego y del viento la conciencia del ser. Esa es la primera fase de la conciencia. No es reencarnación como muchos han dicho, es que antes fui tal cosa, no. Es la conciencia la que empieza a experimentar la creación a través de las primeras formas de conciencia, las más elementales. Cuando pasa esa fase, pasa la siguiente comprensión. El segundo, que es el ciclo u octava de crecimiento, que es lo que nosotros llamamos de los animales. Relativa a los animales, o lo que es vida animal que existe sin la dirección desde arriba, y a algunos árboles, o sea, las plantas más altas. Tercera densidad es el ciclo u octava de toma de conciencia del yo. Ese es nuestro trabajo ahora. El ego, el tema, el yo, no sé qué, la mente. Este es el único plano de olvido, aquí es donde no recordamos nada. Nacemos y decimos, ¿yo qué hago aquí? ¿De dónde salí? ¿Qué pasó antes? De repente aparecí y no sé ni qué es este sitio. Hasta que me dicen, se llama planeta Tierra, estos son tus padres. Único plano de olvido y la primera donde hay conciencia de espíritu. Es aquí donde empezamos a razonar sobre que hay un cuerpo espiritual.
El perro no entiende nada de eso. La ardilla no entiende nada de eso. La lagartija, el pez, ellos no entienden nada de esos razonamientos. O de sí mismo, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? No entienden nada de esos razonamientos. La cuarta densidad, la que nos espera el siguiente nivel, es la del amor y de la comprensión. O sea, ahora es cuando te preocupas por las demás personas, los que están debajo. Nosotros podemos llamarla cuerpo de la resurrección, despertar de la conciencia, el Buda o simplemente conoces todo, porque dices, necesito saber tal cosa, entras en conexión con el infinito y lo sabes lo que ocurrió, sabes lo que pasará, sabes lo que la otra persona está pensando, lo sabes todo. Y no existe el concepto de separación, eso es un punto importante. Respecto del planeta, también la idea es que el planeta en sí se vuelva una sola conciencia, trabaje en uno. El que nosotros vivamos en un planeta es porque también el planeta es parte de nosotros. ¿Salieron todas las almas que ruedan desparramadas por todo el mundo? Pues bien, estas mismas almas pasan por muchas transformaciones, unas para mejor, otras para peor. La de los reptiles se transforman en animales acuáticos, de los acuáticos en terrestres, las terrestres en aéreas y las aéreas finalmente en hombres. Pero dice, ahí no acaba el ciclo. Las de los hombres finalmente gozan del principio de inmortalidad, de transformarse en genios. No genio de la genialidad, sino genio en cuanto a un ser sobrenatural, lo que ellos tenían en su idioma. Y entrar después en el coro de los dioses. Entonces, cuarta es ser como un genio, como un ángel. Quinta es ser como un dios. Por eso muchos de esa densidad que han venido aquí se han llamado dioses, porque para uno es un dios. Porque hay conos de dioses, los errantes y los fijos. Errantes son lo que nosotros llamamos planeta y fijo es lo que llamamos estrella. Están relacionados con dioses porque los planetas y las estrellas son niveles más superiores de conciencia. En otras palabras, nosotros tenemos este cuerpo, pero hay conciencias superiores que tienen otro cuerpo, al que nosotros llamamos planeta, y otro más grande al que nosotros llamamos estrella. O sea, nosotros llegamos aquí cuando hay una escuela ya hecha de mucho tiempo de desarrollo de conciencias que ya han avanzado bastante. Estos son procesos de decenas de miles de años de experiencia en cada nivel de vibración. Aunque hay quienes trascienden antes por otras razones, independientemente del proceso del planeta en que residen. Es decir, como regla general, las almas de un planeta deben experimentar las vivencias en este planeta hasta que sean uno con ese planeta y se vuelvan una conciencia como almas planeta. Pero muchas almas que experimentan el sueño, o sea, la irrealidad, en un planeta no son originarios del mismo, así que llevan un camino diferente en algunas cosas, repitiendo curso y regresando para ayudar a otros. Todos tienen que avanzar, pero no pueden avanzar de la misma manera porque su ego no les permitió avanzar de la misma manera, entonces tienen que entrar en un plano distinto. Todos los que nosotros llamamos planetas, lo que llamamos estrellas, son conciencias mayores. O sea, tienen su alma, tienen su espíritu, pero son una conciencia muy por encima del ser humano. Pero el ser humano aún tiene estos cuerpos y
Llegará un momento en que seamos conciencia junto con el planeta y como planeta ya no diríamos eres tú, soy yo, sino que diremos es el planeta porque es una única conciencia. Un día el planeta Tierra será una única conciencia. Después nuestro sistema solar con respecto al Sol será una única conciencia. Después todo nuestro sistema estelar será una única conciencia. Todos pensaremos, todos estaremos de acuerdo en todo y seremos uno. Después toda la galaxia ocurre lo mismo, pero la galaxia tiene una única conciencia, que es la conciencia del Logos. Y algún día seremos uno con ese Logos o palabra de Dios. Imaginemos que las almas son virutitas de luz. Todo el planeta está lleno de virutitas de luz. Algún día todas esas virutitas se van a fusionar y se van a compactar en una. Y serán un alma. Seremos uno con nuestro planeta. Y después con el siguiente y el siguiente hasta que en determinado momento todos seremos una única conciencia planetaria. Y al final todo el sistema solar será una única conciencia del sistema solar. Un ejemplo con el cuerpo. ¿Por qué hay muerte de alguna parte del organismo? Porque hay un corte y una separación. En el momento en que hay falta de conexión entre las células, empiezan a haber problemas. Cuando las células no tienen conexión entre ellas, en cualquier parte del organismo hay problemas. Si hay una conexión de todas las células del cerebro con todas las del cuerpo y todo en general, el cuerpo funciona perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando no? Sufrimiento. Me duele el pie, me duele la espalda, porque no hay un equilibrio y conexión. Estamos separados en países. El solo hecho de que llamemos a un país de una manera y otro de otra es porque ya tenemos ego, dualidad. Es un planeta, sin embargo, este se llama así y este se llama aquí. Esta es mi casa y esta es la tuya, no te alejes. Este es mi planeta, este es el tuyo. La separación algún día será una unidad. Llamaremos tierra, la conciencia de la tierra. Todos seremos uno. El racismo es uno, la parra es uno, o sea, la viña es una, todo es uno. Y la que está al lado es uno y todos son parte de la tierra. Y si lo ves como átomos, el átomo no entiende. Ese átomo se llama átomo de la uva y yo me llamo átomo de la planta de al lado. O sea, yo soy átomo, yo no entiendo de separación de que si uva, simplemente soy átomo. Los átomos lo componen todo. La idea de que esto se llama así y esto se llama así es nuestra. Nosotros somos los que decimos, a esto lo voy a llamar así y lo separo y esto lo llamo así y no tiene nada que ver ni esto ni esto. Pero si los átomos de ahí son átomos de aquí, no hay un átomo que se llame este es átomo B, este es átomo A, este es átomo aquí. Los átomos son átomos. Nosotros damos nombre a las cosas y ya por eso las separamos. Esto es así, esto es así. Pero todo tiene que ser uno. Si los átomos son uno y el átomo es el mismo, entonces las cosas son uno. Porque el átomo es la estructura básica de toda la materia. La evolución de los cuerpos y conciencias va ligada al avance del planeta en que experimenta. Y esta evoluciona respecto a los ciclos de la galaxia. Ejemplo. Un reloj que cíclicamente envía una energía que sincroniza el planeta y lo eleva a la siguiente fase de conciencia. Cada 25.000 años hay un campo de energía de la galaxia que llega a determinado punto, si sea un ciclo, cada 25.000 años y le dice, sube al siguiente, estás en el grado cuarto, ahora cada 25.000 años, al quinto, siguiente grado. Da igual si tú avanzaste en la iluminación o no la alcanzaste, ya verás tu conciencia si desea que en ese siguiente nivel tu experiencia sea de determinada manera o de otra respecto de lo que hayas hecho anteriormente. Causa y efecto, pero avanzas en general como conciencia, avanzas, pero las circunstancias en las que estés depende de lo que... Porque el reloj sigue, el reloj le da igual, o sea, la galaxia no dice, a ver, ¿lo conseguiste o no? Igual que el reloj le da igual si hubo un atasco, el reloj sigue marcando, le da igual los problemas de cada uno, él sigue avanzando, así ocurre con la galaxia, ella avanza, entonces va elevando las cosas con conciencia independientemente de nosotros.
Lo mismo ocurre con las estrellas, que son niveles de conciencia superiores, los cuales nos despiertan a través de la luz, paquetes de información que llamamos fotones. En otras palabras, durante 12 horas del día estamos recibiendo información de conciencia gracias al sol. El resto del tiempo es la energía que se ha quedado cargada en la Tierra las otras 12 horas de noche. El sol es el primero que nos está ayudando en el despertar de la conciencia. Es una conciencia superior que nos está despertando a través de esos paquetes que nosotros llamamos luz. El cuerpo es el material de la densidad que se experimenta en un espacio-tiempo o tiempo-espacio determinado. Ese es el recurso que necesitamos, el vehículo para lo que necesitamos hacer. Se usa porque es aprovechable para las distorsiones de la manifestación física. Hace falta el cuerpo. El cuerpo espiritual es el canal por el que los flujos universales, planetarios y personales pueden dirigirse a las raíces de la conciencia y por el que la conciencia puede dirigirse a la puerta de acceso de la infinidad inteligente a través de la energía inteligente equilibrada del cuerpo y la mente. Sin el espíritu no habría una conexión con el infinito. Y el infinito se comunica con nosotros a través del espíritu e influye en la materia a través de la mente. Dado que las octavas de densidad son relativas a los espectros de la luz, la primera es el rayo rojo y la última relativa al violeta. Así es como tenemos 7 cuerpos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El arco iris. Mira, haré un pacto con vosotros. Cuando yo vea el arco iris, haré un pacto con vosotros. Pero según la vibración, solo uno se mantiene activado. Ahora nosotros el amarillo. Mira que el sol también nos envía esa energía que nosotros vemos como si fuese amarillo.